Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué bueno y qué maravilloso de que podamos estar en esta mañana compartiendo de estas inescrutables riquezas de nuestro amado Señor. En esta mañana quisiera pediros disculpas por la voz que tengo, una voz desagradable, la verdad, porque tengo la garganta regular. Pero vamos a intentar disfrutar de este Cristo maravilloso. Seguro que el Señor me va a mantener la voz. Así que, queridos hermanos y hermanas, qué bueno de este Cristo que tenemos. Señor Jesús, te amamos. Tú eres todo lo que nosotros deseamos. Tú eres todo lo que necesitamos en esta mañana. Señor, te queremos tomar como la fuente de la vida. Oh, tocamos tu trono en esta mañana. Gracias, Señor, que tú rompiste en la cruz, rompiste con todo lo negativo. Señor, y por medio de esa cruz, de esa muerte, nosotros pudimos entrar en el lugar santísimo. Tú nos abriste, como dice en Hebreos 10:19, que nos abriste un camino nuevo y vivo para que podamos entrar en tu presencia. En esta mañana, Señor, tocamos tu trono, entramos a tu presencia. Danos tu presencia en esta mañana. Señor Jesús, aún danos palabras de vida eterna. Gracias Señor, por los mensajes que anteriormente tú nos has regalado, nos has dado. Señor, gracias por la vida de José. Queremos llevar esa vida reinante, esa vida madura. Madúranos tú en esta mañana. Señor, te pido por todos los radio oyentes o los que no son radio oyentes y escuchan este mensaje. Señor, crece en nosotros. Oh, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, queremos vaciarnos de todo lo que tú no eres, para que tú puedas seguir aumentándote, creciéndote, Señor, desbordándote dentro de nosotros. Señor, también recordamos tu sangre preciosa. Lávanos con tu sangre preciosa y cúbrenos, Señor, con tu sangre. Señor Jesús, gracias, Señor, porque por medio de ese derramamiento de sangre, hoy podemos mirarte cara a cara. Señor Jesús, te amamos. Háblanos. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es maravilloso de que en esta mañana nosotros estemos aquí, de verdad, compartiendo con todos vosotros estas inescrutables riquezas de nuestro amado Señor. Así que, hermanos y hermanas, vamos a comenzar. Este mensaje es el mensaje 6 de este bosquejo. Posiblemente tendremos un mensaje hoy y otro la semana que viene de este mismo bosquejo. Yo quisiera recordaros el tema general de esta serie. Se titulaba El disfrute que tenemos de Cristo. Oh, hermanos, qué maravilloso de que podamos tener el disfrute de Cristo. Y no solamente el disfrutar, sino que este disfrute, sigue diciendo el título, y nuestro crecimiento en vida. Señor, queremos disfrutarte y queremos y deseamos que tú sigas creciendo en nosotros en vida, hasta la madurez. Señor Jesús, hasta la madurez. Y el mensaje comenzó diciendo, el mensaje 1, de que este disfrute y este crecimiento en vida es la solución para todos los problemas que pueda haber en la vida de la iglesia y entre los hermanos y todo. Qué bueno de que Cristo es todo lo que nosotros necesitamos y aún deseamos. Así que el mensaje 6, mira cómo se titula: el gozo puesto delante de Cristo y el gozo puesto delante de nosotros, y el gozo puesto delante de Cristo y puesto delante de nosotros. Así que, hermanos, maravilloso
de que hoy podemos tener delante de nosotros el gozo de Cristo. Hay un versículo que quisiera compartir antes de entrar en el bosquejo, que dice así, es en Hebreo 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús. En esta mañana, como hemos estado orando, Señor, queremos poner nuestros ojos en Cristo, en ti mismo. No queremos tener ojo ni mirada para otra cosa, sino exclusivamente para ti, Señor. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Dice, el cual, por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando decimos que se sentó a la diestra, no es que Dios estaba en un lado y al lado, en otro asiento, estaba Cristo, no. A la diestra quiere decir de que Él era totalmente uno con el Padre y estaba ahí en el trono. Señor Jesús, es maravilloso que podamos ver este asunto. Hay otro versículo que tiene que estar relacionado también, que es Efesios 5:25. Aquí está hablando del marido, la mujer y de la iglesia. Pero lo más importante es poder ver este punto. Mira lo que dice. Marido, amar a vuestras mujeres. Y escucha lo que sigue diciendo. Así que hermanos, no reclaméis de que sois la cabeza en vuestros hogares y que vuestras mujeres se tienen que someter a vosotros. Eso lo dice aquí. Maravilloso. Pero viendo el modelo que nos dejó el Señor. Porque dice así, lo repito, marido, amar a vuestras mujeres. Escucha, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maravilloso. Efesios 5:25 aquí nos dice que Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que el amor de Cristo por la iglesia y que Él se entregara a sí mismo por ella, hermanos y hermanas, tenía por finalidad la redención. Y no solamente la redención, fuimos redimidos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estábamos muertos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Él nos redimió, nos compró con su propia sangre que derramó en la cruz. Él pagó un precio para introducirnos otra vez en el huerto del Edén. El huerto del Edén era Dios mismo. Allí estaba la presencia de Dios. Pero el hombre, al desobedecer a Dios, Él sacó al hombre de allí. Dice, sacamos al hombre del huerto. Vaya que coma del árbol de la vida y sea igual como uno de nosotros. ¿No es maravilloso esto? Que hoy nosotros podamos comer al Señor y el Señor dentro de nosotros y podamos ser igual a Él en vida y naturaleza, claro, no en la deidad, porque el único que merece ser exaltado y adorado es Dios. Así que es maravilloso de que esta muerte tenía por finalidad la redención, y no solamente la redención, sino la impartición de vida. Y según Juan 19, versículo 34, dice que sangre y agua brotaron del costado traspasado del Señor. Y la sangre fue para redención y el agua para la impartición de vida. ¿A fin de qué? A fin de que la iglesia llegase a existir. Y en Efesios 5:25 hemos visto que la iglesia llega a existir
en virtud de que Dios mismo, Cristo, nos amó y se entregó a sí mismo por la Iglesia. Es maravilloso. Señor Jesús, en su muerte, queridos hermanos y hermanas, dice que Cristo se ofreció como sacrificio por nuestros pecados. Y en Hebreos 10:12 nos dice, y habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. Siempre sabemos, y os quiero recordar que en el antiguo pacto, digamos en el Antiguo Testamento, los sacerdotes permanecían de pie día tras día y año tras año, y ellos ofrecían los mismos sacrificios una y otra vez, pues lo que ofrecía jamás podría quitar los pecados. Lo que ha logrado que nuestros pecados sean quitados es el hecho de que Cristo, Dios mismo, se ofreciera a sí mismo. Y Cristo quitó el pecado al ofrecerse a Dios como el único sacrificio por los pecados. Hermanos y hermanas, el hecho de que Él pueda estar sentado en los cielos, dice que es una señal y una prueba que los pecados ya fueron quitados. Así que, por lo siguiente, dice que el Señor ya no necesita hacer nada más por el pecado. Lo que hizo, lo hizo por una vez para siempre. Así que, hermano, ¿no es maravilloso esto? Cristo dice que llevó sobre sí mismo nuestros pecados. Y eso lo podemos ver también en Isaías 53:6, cuando dice que cuando Cristo estuvo en la cruz, dice que Dios tomó todos nuestros pecados y lo puso sobre este Cordero de Dios. Maravilloso. Hermanos y hermanas, este es un rico disfrute. De verdad, necesitamos que nosotros podamos realmente vivir en esta realidad. Así que, Señor Jesús, vamos a comenzar con el punto Romano 1 de este mensaje que ya hemos dicho cómo se titulaba. Dice que el gozo puesto delante del Señor y el gozo puesto delante de nosotros. Y entonces comienza el punto Romano 1 diciendo: por el gozo puesto delante de él, Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe, y ya lo hemos leído el versículo anteriormente, puesto los ojos en Jesús, el autor y el perfeccionador de nuestra fe, el cual, por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, Señor, que tú te sentaste en el trono. Oh, tú venciste al enemigo, tú acabaste con todo lo negativo, tú acabaste en la cruz y lo exhibiste públicamente, y aún venciste la muerte. Amén, Señor Jesús. Bueno, la letra A dice, el Señor amó a la iglesia. Dice que el Señor amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. También al principio hemos leído este versículo, pero muchas veces, como decía el apóstol Pablo, a mí no me es molestia el repetiros las mismas cosas. Necesitamos que se nos repita, porque de hecho nosotros, el ser humano, tendemos a ser olvidadizos y nos olvidamos muy pronto de las cosas. Por eso necesitamos que estos versículos se graben en nuestras células, en todo nuestro ser. Dice, marido,
amar a vuestras mujeres, así como. ¿Cómo vamos a amar a nuestras mujeres? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella. La letra B dice, el Señor se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados, llevando los pecados, dice, llevando los pecados de muchos. Escucha esto ya, esto es tremendo. Dice, siendo hecho pecado por los creyentes. Dice que fue hecho pecado por los creyentes. Dice el que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Queridos hermanos, cuán agradecido tenemos que estar de este Cristo maravilloso. Dice, echando fuera el príncipe de este mundo y juzgando este mundo. Dice, y como grano de trigo, dice, como un grano de trigo, él cayó en la muerte para liberar la vida divina. Dice, para liberar la vida divina. Un grano, todos hemos visto una espiga de trigo. Una espiga de trigo tiene a lo mejor 50 o 60 o 20 o 30 granos de trigo. Y eso ha sido porque el grano de trigo ha caído a la tierra y ha muerto. Y al morir ese grano de trigo, al ser roto por el trato de la tierra, dice que se abrió. Dice, y fue liberada la vida del trigo. ¿Para qué? Para que saliera una espiga, mucho. Por eso hay un versículo en Juan 12:24, que dice que si el grano, yo creo que vendrá ahora más adelante, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, dice que queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Maravilloso. 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido, esto es en hebreo, fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, y por segunda vez, ya sin relación con el pecado, dice, aparecerá para salvación a los que con anhelo le esperan. Nosotros le esperamos anhelosamente, con mucho anhelo, Señor Jesús. Y como dice aquí esta palabra muy animante, dice que Él volverá, dice que aparecerá para salvación a los que con anhelo, dice, le esperan, dice en hebreo. Y en Primera de Pedro, dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo. Queridos santos y hermanas, la verdad que dice que nuestros pecados, dice que lo llevó en su cuerpo, como hemos visto antes en Isaías 53:6. Dice que Dios mismo cogió todos los pecados y lo puso sobre aquel cordero. Y Juan ya lo vio y dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice que llevó Él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto al pecado, ahora seamos aquellos, dice, que vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Qué os parece? Esto es algo maravilloso. Dice que fuimos sanados por cuya herida, aquel costado que fue abierto y salió sangre y agua, por cuyas heridas fuimos nosotros sanados. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, que enviaste a tu Hijo con un propósito de llevarlo a la cruz.
Oh Señor Jesús, y al que no conoció, dice que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él, pudiésemos llegar a hacer justicia en él. Y aquí está el versículo que hablábamos antes, de Juan 24, versículo 24 del capítulo 12 de Juan. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si ese grano de trigo cae a la tierra, pero si muere, dice aquí, lleva mucho fruto. ¿No es maravilloso de que hoy nosotros podamos ser esa multiplicación de esos muchos frutos que dio Cristo, el trigo que fue caído? Maravilloso. Señor Jesús. Dice 12:31 de Juan también, dice, y ahora es el juicio de este mundo. Ahora es el juicio de este mundo. Dice, y el príncipe de este mundo será echado fuera. Ha sido echado fuera. ¿No es maravilloso de que hoy esta vida pueda vivir dentro de nosotros? Señor Jesús, gracias Señor. Bueno, os daréis cuenta que voy hoy muy despacito y es porque no quiero esforzar mucho la garganta y pueda aguantar esta hora. Bueno, seguimos con la letra C. Hemos leído la letra A y B y ahora estamos en la letra C del punto Romano 1 y dice así: Colosenses 2:15 nos describe que la guerra que tuvo lugar en el momento de la crucifixión, es que allí hubo una guerra. En el momento de la crucifixión de Cristo, vemos aquí unos versículos ahora, Colosenses 2:15 dice, despojándose de los principados y de las autoridades, dice, Él lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando. ¿No es maravilloso que tengamos en esta mañana nosotros este Cristo triunfador? Triunfador. Cristo triunfó. Señor Jesús, gracias Padre. Gracias porque a ti te agradó. A ti te agradó revelar a tu Hijo en nosotros y toda esta riqueza. Dice que públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Punto número 1 de esta letra C dice, en su crucifixión Cristo obraba para efectuar la redención. Y Dios el Padre, dice, y Dios el Padre obraba para juzgar el pecado. Dios el Padre obraba para juzgar el pecado. Maravilloso. Punto 2 dice, al mismo tiempo los principados y autoridades se encontraban ocupados en su intento de impedir la obra de Dios. Dice, lo voy a leer otra vez para que veáis. Dice, al mismo tiempo de que estaba siendo derrotado en aquella guerra, dice que al mismo tiempo los principados y autoridades se encontraban, dice, ocupados en su intento de impedir la obra de Dios y de Cristo, maravilloso, Señor Jesús, impedir la obra de Dios y de Cristo. Ahí estaba el enemigo trabajando. Aquí hay unos versículos que dice, despojando a los principados, dice, y de las autoridades, y él lo exhibió públicamente. Escucha, dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, y si él triunfó y él venció,
este mismo que triunfó y que venció, hoy mora dentro de nosotros. Así que no tenemos excusa. Y el punto 3 dice, los principados y las autoridades dice que son ángeles malignos. Ángeles caídos dice que son subordinados de Satanás y trabajan para él. ¿Acordáis que cuando él fue arrojado de la presencia de Dios, dice que una tercera parte de los ángeles le siguieron, que son los demonios? Oh, queridos hermanos, qué maravilloso de que hemos podido ser redimidos, rescatados. Y no solamente una vez que hemos sido redimidos, rescatados y salvados, dice que Dios nos sella con el Espíritu Santo de la promesa viniendo a nosotros. En Efesios capítulo 2 versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, dice, de la autoridad del aire, dice, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Opera en los hijos de desobediencia. Hermano, Señor Jesús. El punto 4 dice, mientras Dios juzgaba el pecado, los principados y las autoridades, maligno dice que estaban presentes y estaban muy activos y ellos estaban agolpándose alrededor del Cristo crucificado, ejerciendo ahí una presión. Dice que estaba ofreciendo una opresión sobre él muy de cerca, muy de cerca. Otra vez viene aquí el versículo esta es la tercera vez. Dice, pero mientras que ellos le oprimían y estaban impidiendo esa obra, el 15 dice, y despojándose, él se despojó, lo quitó del medio a los principados y a las autoridades, y él lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, y hoy nosotros somos esos triunfadores. Estamos triunfando sobre todos los principados y autoridades, y tenemos que seguir al Cordero por donde quiera que va. Así que, hermanos y hermanas, eso es lo que Dios está haciendo con nosotros para que pueda producir la iglesia. Y hay aquí una letra, la letra después de los puntos estos en minúscula, dice, si no hubieran ejercido presión, dice, muy de cerca, dice, no habría sido posible de que Dios se despojara de ello. Pero qué maravilloso. Por eso, en Génesis 3:15, aquella promesa de la mujer, dice, y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Así que esa simiente de la mujer, que es Cristo mismo, lo aplastó allí en la cruz. Maravilloso, Señor Jesús. Y dice también, la palabra despojándose indica que los principados y las autoridades estaban muy cerca, tan cerca como nuestras vestimentas está pegada a nuestro cuerpo. Igual, Señor Jesús. Bueno, viene aquí ahora la parte, el punto número 5, y vamos a hacer una parada. Voy a poner un himno que pongo toda la semana, en su nombre tan glorioso. Maravilloso que fuimos albergados dentro de esta persona maravillosa. Así que, dentro de unos minutos, hermanos y hermanas, volveremos. Disfruta esta canción y esté pendiente del anuncio que estamos poniendo también, lo que ofrecemos gratuitamente y sin compromiso. Disfruta este himno.
en ti ayer. Salvador tan poderoso, colmas mi necesidad. Respirar, Jesús, tu nombre me da vida en verdad. Todo el universo muestra de tu nombre el gran poder, pero a los perdonados, oh Jesús, qué dulce es. Jesucristo, nombre amado, eres bálsamo al dolor. En tu nombre conquistamos, ven glorioso Salvador. También estamos enviando, queridos hermanos y hermanas, un Nuevo Testamento de estudio que tiene 9.500 notas explicatorias y cada libro al comienzo tiene un bosquejo con el contenido. Es muy rico y muy disfrutable. Y una colección de 7 libros. Nos pueden llamar al teléfono 951-094-888. 951-094-888 o al correo electrónico evida4 con número @gmail.com. evida4 con número @gmail.com. También tenemos WhatsApp 637 87 99 66 637 87 99 66. O si nos llama desde fuera de España, tienen que poner el +34 y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso. Bueno, queridos hermanos y hermanas, estamos aquí de nuevo con todos vosotros para seguir compartiendo de este Cristo tan rico, el cual dio su vida por nosotros, el cual no tenía pecado, pero por nosotros se hizo. No era, pero Él se hizo pecado. Señor Jesús, qué maravilloso de el deseo de este Cristo. Aún hay un versículo que dice que fuego he venido a echar a la tierra. Dice, y cuánto me angustio a que llegue ya ese momento, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Y ese bautismo era la muerte. Oh, pero qué maravilloso. Dice que Él aún gustó la muerte. ¿Sabe por qué? Porque el resultado era de que sin muerte no había resurrección y no había llegado a ser el Espíritu vivificante, todo inclusivo, con todos los ingredientes por lo cual Él había pasado en su encarnación, en su vivir humano, en su muerte, en su crucifixión, su resurrección y su ascensión. Hay aquí unos cuantos versículos 13, 14 y 15, el 15 ya lo hemos leído, pero tenemos también aquí ahora 3 versículos, donde dice, y a vosotros os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado, dice, todos nuestros delitos y anulando el código escrito que consistía, dice, ¿consistía en qué? En ordenanza que había contra nosotros y nos era contrario. Y lo quitó de en medio, dice aquí, clavándolo en la cruz y despojándose de los principados y de las autoridades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos
en la cruz. Hermanos, según hemos leído en Colosenses 2:15, dice que Dios se despojó de los principados y de las autoridades. Nosotros, tú y yo, debemos entender que mientras Cristo estaba en la cruz, Dios mismo estaba trabajando. En ese momento la cruz era el centro del universo. Allí estábamos reunidos, dice, el Salvador, el pecado, Satanás, nosotros y Dios. Y Dios estaba juzgando el pecado. Y dice, y clavando la ley en la cruz. Y mientras que Dios hacía esto, los principados y las autoridades, dice que se juntaron alrededor de Dios y de Cristo. Dice, Señor Jesús, oh Señor, esto es, qué escena alrededor de Dios y Cristo. Oh, el sujeto de los versículos que hemos leído, del 13 al 15, es Dios. Dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y clavó las ordenanzas en la cruz. Se despojó de los principados y autoridades, los exhibió públicamente y ¿qué dice? Y triunfó sobre ellos. Así que, hermanos, sin lugar a duda, los principados y las autoridades, dice que habían rodeado a Cristo como un enjambre, mientras que él estaba siendo allí crucificado. Tanto Dios como Cristo estaban trabajando. La obra de Cristo era su crucifixión, mientras que la obra de Dios consistía en juzgar el pecado y todas las cosas negativas y clavarlas, sus ordenanzas en la cruz. Los principados y autoridades que se habían reunido alrededor de Dios y Cristo, también dice que estaban trabajando. Si no hubiera ejercido presión muy de cerca, ¿cómo habría sido posible que Dios se despojara de ellos? La palabra despojándose, esto indica que ellos estaban muy cerca, como le leímos antes, que igual como cuando está nuestra ropa pegada ahí a nuestro cuerpo. Y al despojarse de las autoridades malignas, y dice que Dios lo exhibió públicamente, lo avergonzó públicamente, dice, y triunfó sobre ellos. Oh, hermanos y hermanas, qué grandioso hecho. Esto es un grandioso hecho. En el 15 dice que describe que la guerra que tuvo lugar sobre la crucifixión, dice la crucifixión de Cristo. Hombres malignos, dice que habían puesto a Cristo en la cruz. Y Cristo, mediante la crucifixión, laboraba para efectuar la redención. Y el Padre también trabajaba para juzgar el pecado y clavar la ley allí en la cruz. Así que, hermano, es maravilloso que podamos disfrutar en esta mañana de toda esta riqueza. Así que nos quedamos en el punto número 5. Habíamos leído el 4 y tenía 2 letras, la A y la B, y hoy estamos ahora en la 5. Punto 5. Dice, al despojarse de los principados y autoridades, dice que Dios los exhibió públicamente, avergonzándolos y triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando. Esto es algo maravilloso. Señor Jesús. Aquí viene otra vez el 2.15, pero ya como lo hemos leído, lo voy a pasar. Estamos en el punto Romano 2, entramos ahora. Dice el punto Romano 2, dice, el gozo puesto delante de nosotros. El gozo puesto, dice, delante de nosotros es
el Señor Jesús mismo. El Señor Jesús, el novio que viene por su novia, la cual se ha preparado. Hermano, Señor Jesús, es maravilloso que el novio que viene por su novia, la cual se ha preparado. Así que estamos siendo preparados y estamos siendo embellecidos, más bien embellecida la novia, porque en este caso somos la novia, la cual se ha preparado. Bueno, hay aquí unos versículos en Apocalipsis muy ricos. En Apocalipsis 19, capítulo 19, versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Señor Jesús, el 18, y a ella, dice, se le ha concedido de que se vista de lino fino. Oh, hermanos y hermanas, ¿no es esto maravilloso? De que se nos ha concedido de que nos vistamos de lino fino. Y este lino fino dice que estaba resplandeciente y limpio, porque el lino fino dice que es las acciones justas de los santos. Y en ese mismo capítulo, en el 19, en el versículo siguiente que hemos leído, dice: y me dijo, Dios hablándole a Juan, y me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Dice, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Señor Jesús, gracias. Estas son palabras verdaderas de Dios. Oh, Señor Jesús, te amamos, Señor. La letra A dice, la madurez de la novia, dice, la madurez de la novia. Oh, Señor Jesús. Y ahora viene aquí unos versículos. Otra vez viene el versículo este que hemos leído antes: gocémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Señor Jesús, y a ella se le ha concedido, se nos ha concedido de que nos vistamos de lino fino. Es maravilloso. Bienaventurados, dice, que los que son llamados. Hemos sido llamados a las bodas del Cordero. Y el Señor le dijo ahí a Juan, estas son palabras verdaderas, dice, verdadera. Maravilloso. Hay aquí un versículo también, Efesios 4:13 dice hasta que todos lleguemos, dice hasta que todos lleguemos. Claro, es lo que Él está haciendo ahora. Nos está, como hemos dicho antes, embelleciendo. Y por eso en este versículo nos dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento, a la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Oh, Señor Jesús, pleno conocimiento del Hijo de Dios. A un hombre de plena madurez. Eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, de que lleguemos a la plena madurez. Y lo hemos estado viendo en la vida de José, que es una vida madura, una vida en la cual nosotros tenemos ese modelo ahí maravilloso. Dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Él quiere madurarnos hasta la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué todo eso? Dice, para que ya no seamos niños sacudidos, dice, por las olas y zarandeados por todo viento de enseñanza en las artimañas
de los hombres en astucia, con mira, dice, a un sistema de error. Ya no podemos ser llevados de acá para allá por viento de enseñanza falsa y cosas. Por eso necesitamos estar bien anclados en este Cristo maravilloso. Dice, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Oh Señor Jesús, sigue tú aumentándote en nosotros, desbordándote en nosotros, saturándonos de ti mismo, Señor Jesús. Maravilloso. Dice en Efesios capítulo 4, 15, que es lo que le continúa al anterior que estuvimos leyendo en el 14, dice el 15, sino que ha sido, hermanos, sino que ha sido, necesitamos abrazar a Cristo, pegarnos a Él, siendo uno con Él, como dice en Primera de Corintios, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Por eso dice aquí, sino que ha sido a la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Cristo él mismo lo dijo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice que crezcamos en la verdad, en amor. Y dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Dice aquí, Cristo. Maravilloso. Necesitamos asirnos, ser uno totalmente con el Señor. Oh, para que no seamos llevados de acá para allá por viento de enseñanza y con estratagema del enemigo. Punto número 1 dice, la preparación de la novia corporativa, dice que esto depende de la madurez en la vida de los vencedores. Por eso Dios ahora está llamando a vencedores, porque necesitamos vencer. ¿Vencer a quiénes? Al enemigo. Y hoy realmente nosotros estamos ahí en este Cristo maravilloso, siendo edificado en Él. Por eso necesitamos asirnos, como dice aquí en Efesios. Maravilloso. Dios me está manteniendo la garganta, pero duele un poco. Dice madurez en la vida de los vencedores. El Señor dice al que venza. Dios no está llamado a vencer. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser esos vencedores? Haciéndonos de la cabeza, haciéndonos de Cristo, porque Cristo es el victorioso. Él venció triunfando en la cruz, ya lo hemos visto, y lo exhibió públicamente, y aún más, dice que bajó al corazón de la tierra, en lo más profundo, en el Hades, pero dice que la muerte no pudo retenerlo y lo lanzó para afuera. ¿Por qué? Porque la luz las tinieblas no pueden soportar a la luz. Así que, ¿por qué? Porque la luz resplandece y nos hace ver todo lo que hay a nuestro alrededor. Así que, hermanos y hermanas, maravilloso que podamos llegar a ser esos vencedores. Mira lo que dice, aquí viene otra vez el versículo que dice que alegrémonos, dice, porque han llegado, amén, han llegado las bodas del Cordero. En el capítulo 6.1 de Hebreo, dice así, por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos, nosotros tenemos que avanzar y tener esta visión de que somos estos vencedores que Dios está buscando. Y dice que ya tenemos que dejar la palabra de los comienzos de Cristo. Dice, y vayamos adelante a la madurez. Y dice, maravilloso,
sigamos adelante a la madurez, que es lo que Dios desea. Madurando, dice, no echando de nuevo mano al fundamento del arrepentimiento. Ya nos arrepentimos. Señor nos limpió con su sangre preciosa. Si caemos, nos levantamos y proseguimos. No volvemos otra vez al principio. Por eso este versículo dice así. Dice, dejemos ya, dice. Por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, dice, y vayamos adelante a la madurez y no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas y de la fe en Dios. Mira lo que dice en Filipenses. Y esto podemos aplicar este versículo a nosotros. Dice el 3:12. No que lo haya alcanzado ya. No que lo hayamos alcanzado ya. Ni que ya hayamos sido perfeccionados, sino que prosigo. Hermano, necesitamos proseguir. No retroceder, sino proseguir. Por ver si logro así aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Maravilloso. Y dice, Pablo sigue diciendo, así que hermano, yo mismo no considero haberlo ya asido. Pero, me gustan los peros de la Biblia, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. Y extendiéndonos a lo que está delante, dice, hay aquí otro versículo, el 14, prosigo a la meta para alcanzar el premio del llamamiento a lo alto. Dice el llamamiento a lo alto que Dios lo hace en Cristo Jesús. El 15 dice, así que todos los que hemos alcanzado madurez, supuestamente que tenemos que ser ya maduros, hemos alcanzado madurez, pensemos de este modo. Y si en algo, dice, y si en algo tenéis un sentir diverso, esto también nos lo revelará Dios. Esto también nos lo revelará Dios. Maravilloso. Efesios 4:13. Hasta que todo, este versículo, hace falta que este versículo se machaque en nosotros. Dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre de ¿qué? De plena madurez, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura de la plenitud de Cristo. Señor Jesús. El punto 2 dice, ser transformado consiste en experimentar un cambio metabólico en nuestra vida natural, mientras que ser maduro consiste en estar lleno de la vida divina que nos cambia. Y viene aquí otro versículo, y es otra vez el versículo 1 del capítulo 6 de Hebreos, que nos recuerda, y yo os lo voy a leer otra vez, y perdonad que sea tan repetitivo, pero necesitamos ser repetitivos. Dice, por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos, dice, la palabra de los comienzos, Señor Jesús, es maravilloso. Tengo que buscar aquí porque se me ha ido. Dice, vamos a ver, sí, aquí lo tengo. Dice, por tanto, dejando ya la palabra de los comienzos de Cristo, dice, vayamos adelante a la madurez. Dice, no echando otra vez el fundamento de los arrepentimientos de obras muertas y de la fe en Dios. Maravilloso que podamos estar ahí en estos versículos. La letra B dice así, dice, la edificación de la novia. Ahora vamos a entrar a la edificación. Hemos estado viendo el crecimiento, el arrepentimiento, todo esto,
pero Dios lo que quiere es edificar su iglesia. Y en Mateo, en el capítulo 16-18, Jesús cuando le preguntó a los discípulos y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el 18, el Señor Jesús le respondió, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerá contra ella. Hermano, esta revelación es algo maravillosa, porque momento antes, en el versículo 16, el que hemos leído el 18, pero entre el 16 y el 17 versículo, ahí realmente Pedro tuvo una revelación de lo que era Cristo. Por eso nosotros necesitamos tener esa revelación, no solamente de Cristo, sino Cristo y la iglesia. Porque si tú ves solo a Cristo, ves una cabeza, tú te asustarías. Pero Dios es el Dios completo con Cristo y la iglesia. Por eso Él dio su vida en la cruz, lo hemos estado viendo, que fue crucificado, que sobre Él cargó todo el pecado de la humanidad. Y ahí lo estaba opresionando todos los demonios, Satanás, pero Él triunfó y ganó todo. Y hermano, y todo eso era para comprar la iglesia. ¿Y la iglesia qué es? Su cuerpo, porque la iglesia es Cristo mismo. Cuando Pablo iba por el camino de Damasco, dice que le vino una luz que le resplandeció de tal manera que lo tiró al suelo y escuchó una voz que dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué? Dice, ¿por qué persigue a Pedro? ¿Por qué persigue a María? ¿Por qué persigue a Juan? ¿Por qué persigue a Cristóbal? No, él dijo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigue? ¿A quién perseguía? Cuando te persigue a ti o a mí, está persiguiendo a Cristo mismo. Por eso, aquí Él lo ha dicho, dice, y las puertas, dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, digamos, esa roca es la afirmación que Él había dicho, tú eres el Cristo, esa es la roca cimera, la roca de fundamento, porque nadie puede poner ya otro fundamento que el que hay puesto. Cristo es nuestro fundamento, la piedra, y en esa piedra que llama decida también en Pedro, la principal piedra del ángulo, creo que lo dice en Hechos y en Primera de Pedro, dice la principal piedra. Qué maravilloso que lee la piedra, la roca, y Él nos está petrificando. Por eso necesitamos ser transformados. Dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria como por el Señor Espíritu. Así que, hermanos y hermanas, y aquí vamos a ver este versículo que está en Efesios, capítulo 2, 21, es muy rico, hermanos. Si nosotros necesitamos que el Señor, después hay versículos más adelante, creo que vendrá ya la semana que viene, donde habla que Dios le dice a Juan, dile que compre colirio para sus ojos, que vean, realmente para que vean. También dice que compre oro refinado, compra oro refinado. Queridos hermanos y hermanas, esto es glorioso. Perdona que diga mucho, queridos hermanos y hermanas, pero quiero haceros resaltar todo esto. Mira lo que dice el 2.21, dice, de quien todo el edificio. ¿Cuál es el edificio? El edificio es la iglesia. De quien todo el edificio, dice, bien acoplado, bien encajado en la principal piedra, en la piedra cimera, en esa piedra de fundamento. Dice, bien acoplado, dice, va creciendo
para ser un templo santo, para ser un templo santo. Estamos creciendo para ser un templo santo. ¿Te imaginas? Un edificio creciendo, porque la iglesia no es una organización como un bloque que vas poniendo cemento, venga, boom, 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 y son materiales muertos, pero nosotros somos materiales vivientes. Por eso Cristo y la iglesia, está siendo edificada la iglesia por medio de que Él mismo se está impartiendo en nosotros. Nos redimió para impartirse y venir a nosotros. Por eso Él, después de la resurrección, apareció a sus discípulos y se sopló. ¿Y qué es lo que dijo? Recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. Maravilloso. Bueno, sigue diciendo, dice que estamos creciendo en el Señor para ser un templo santo en el Señor. Y el 22 dice, en quien vosotros, escucha lo que dice, ¿eh? También, vosotros también sois juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Por eso, más adelante en el capítulo 4, en el versículo 4:15 dice, sino que ha sido a la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Escucha lo que dice, esto es Cristo. Necesitamos crecer en todo en aquel que es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Oh, Señor Jesús, hermanos y hermanas, tenemos que ir terminando ya. Señor Jesús. Efesios 4:16, lo vamos a leer. Dice, entonces hemos leído el 15 y el 16, dice, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro. Hermanos y hermanas, este es un rico suministro. Dice, y la función. Claro, cuando nosotros, Cristo se suministra, se injerta, se forja, nos empapa de Él mismo. Dice, y por la función, entramos en función de cada miembro en su medida. Dice que esto causa el crecimiento del cuerpo. Dice, para la edificación de sí mismo en amor. La edificación de sí mismo en amor. Así que, hermano, aquí nos quedamos para que la semana que viene podamos seguir compartiendo con todos vosotros esta riqueza maravillosa. Pero antes de despedirme de vosotros, siempre sabéis que después de cada bosquejo y extracto que tiene estos mensajes, viene un himno recomendado. Y estamos hablando esta vez sobre la iglesia, sobre el propósito de Dios, cómo Él quiere ahora edificar su iglesia y quiere crecer en nosotros para que podamos ser embellecidos. Y como dice en Efesios 5, 26 lo dice, para que, dice, por medio del lavamiento del agua en la palabra, nosotros estamos siendo lavados por la palabra, dice, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin nada semejante. Y mira el himno que viene, solamente, este himno tiene muchas estrofas, pero voy a leer solamente 3. El 1 dice, tu habitación amo, Señor. ¿Cuál es la habitación? La habitación, la iglesia. La iglesia es la casa del Dios viviente y hay muchas moradas. Dice, tu habitación amo, Señor. Bendita iglesia es. El gozo de tu corazón y tu descanso es. Esa es la estrofa 1. La estrofa 2 dice, por ella te entregaste tú, para ella tuya ser. Por ella yo mi cuerpo doy, para tu buen placer. Y el 3 dice, por ella vida eres en mí,
por ella es mi vivir. Por ella yo me negaré y se llenará de ti. Hermano, ya viene después la estrofa 4 y más, pero tenemos que cortar aquí. Hermanos y hermanas, la próxima semana estaremos aquí siguiendo y terminaremos este bosquejo y ya buscaremos otro tema. Así que el Señor os siga bendiciendo, fortaleciendo, equipándoos sobre realmente este Cristo maravilloso, el cual despojó a los principados y potestades y se sentó allí en los lugares celestiales, en el Padre. Así que, hermanos y hermanas, ese trono hoy está dentro de ti y dentro de mí. Nos vemos, nos oímos la semana que viene. Amén.